igual sí o sí les recomendamos como quedarse con nuestra ayudantía, ¿ya? Porque nosotros siempre estamos muy ligados con el profesor, o sea, siempre estamos en permanente contacto para saber qué él pasó en clase y enfocar la ayudantía en base a lo que él pasó en clase, ¿ya? Entonces también las ayudantías que vamos a hacer nosotros son distintas a las ayudantías que se van a poner en el metacurso, son ejercicios complementarios, ¿ya? Entonces, acá ya van a tener dos cosas distintas para estudiar. Van a tener la ayudantía que está grabada en el metacurso, que ya la pueden revisar, y además van a tener este ejercicio complementario que nosotros lo vamos a subir a nuestro web curso, ¿ya? O sea, va a estar en YouTube para los que no son de Martínez, pero para los que son de Martínez va a estar en nuestro web curso igual, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? ¿No? Suscríbanse al canal de YouTube. Sí, además, por favor. Ya, entonces, si no hay ninguna duda, empezamos. Acá en esta tercera ayudantía ya vamos a empezar a lo que es como la base de la contabilidad, ¿ya? Que para Conta 1 de repente es súper importante y de repente es lo que más nos cuesta entender, ¿ya? Son los asientos contables, ¿ya? Entonces primero, ¿qué es un asiento contable? Es el registro contable básico mediante el cual se realizan las entradas al sistema contable y se debe realizar por cada transacción que haga la empresa, ¿ya? Entonces, si la empresa va a comprar suministros, tengo que hacer un registro. Si es que le voy a vender a un cliente, tengo que hacer otro registro, ¿ya? Cualquier acción, ¿ya? Que involucre al final un flujo, y no necesariamente un flujo, porque acuérdense que también está el tema del devengado, yo sí o sí lo tengo que registrar, ¿ya? Entonces, en este término nosotros tenemos dos conceptos súper importantes, el debe y el haber, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto con el debe y el haber? Va a estar súper ligado con lo que nosotros conocemos como el pasivo, o sea, el activo, y el pasivo y el patrimonio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos registrando en el debe, estamos diciendo que mis activos y los gastos pueden estar aumentando, ¿ya? Y si la registramos en el haber, lo que va a estar aumentando va a ser un pasivo, un patrimonio o un ingreso, ¿ya? Entonces, con eso vamos a tener que, o sea, lo vamos a tener que tener súper claro. Y en verdad, básicamente esto se va a ejercitar, o sea, lo vamos a aprender ejercitando, no hay otra forma, ¿ya? Porque de repente esto puede sonar súper abstracto teóricamente, pero van a ir entendiéndolo poco a poco mucho mejor a través de los ejercicios, ¿ya? Y otra parte que es súper importante es el libro mayor, ¿ya? El libro mayor va a ser el conjunto de todos estos registros contables que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Entonces al final nosotros nos queremos hacer una imagen más visual de todas las transacciones que hicimos. ¿Cómo va a ser esta imagen más visual? Nos vamos a hacer estas cuentas T. Se llama una cuenta T porque eso parece una T, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ir registrando aquí todos los activos. Entonces, si nosotros tenemos activos que aumenten, van a aumentar en el debe. Entonces, cuando vaya aumentando un activo, los vamos a ir registrando acá. Y si mi activo está disminuyendo, lo registramos en el haber o al lado derecho, ¿ya? Entonces acá también les pusimos todos los casos posibles que ustedes podrían tener. Ustedes podrían tener pasivos que tienen que registrar, y acá pusimos que los pasivos disminuyen al debe y aumentan el haber. Igualmente en el patrimonio se comportan igual. Y los ingresos, bueno, se van a comportar como un pasivo, ya que disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Y los gastos actúan como un activo, donde aumentan al debe y disminuyen al haber, ¿ya? Entonces, yo siempre les sugiero que tengan como un papelito donde anoten esto y como que estén súper pendientes, porque de repente esto puede surgir, o sea, como que pueden surgir ciertas confusiones cuando empiecen a surgir o empiecen a hacer ejercicios, ¿ya? Después, hay que tener mucho ojo, porque después nosotros tenemos que decidir si nosotros tenemos un saldo deudor o acreedor, ¿ya? En cada cuenta T que nosotros hagamos. ¿Cómo vamos a saber eso? La columna con el importe más alto, es decir, el número que me dé más acá, mayor, va a determinar si es un saldo deudor, es decir, si queda al debe, el saldo más alto va a ser un saldo deudor, o si me queda en la columna acá más alto en el haber, va a ser un saldo acreedor. ¿Ya? Eso es súper importante y también lo vamos a ejercitar ahora con la ayudantía. ¿Quedó alguna duda? ¿No? Perfecto, entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice,
una empresa, chuta, pucha, ya le soplé, qué lata. No vean, tápense los ojos. Ya, Nadie una te sabe. empresa compró una máquina firmando un pagaré. Esa transacción debería ser registrada como. Entonces, primero, una máquina para mí, ¿qué es? ¿Un activo, pasivo o patrimonio? Activo. Activo. Es un activo. Ya, y si yo estoy comprando la máquina, ¿eso va a aumentar mi activo o disminuir el activo? Disminuir. ¿Por Aumentarlo. qué? Va a aumentar, porque si yo compro, ahora la máquina va a ser mía, por lo tanto, aumentaron mis activos, ¿ya? El activo aumenta en el debo o en el haber. El debe. En el debe. Entonces, aquí yo voy a poner máquina. Y lo voy a comprar firmando un pagaré, ¿ya? ¿Qué es un pagaré? ¿Qué sería? Un ¿Activo o pasivo? documento Una pasivo. cuenta por pagar. Ya, Un es algo documento por pagar, pagar, por ¿no? lo tanto sería un pasivo, ¿ya? ¿Y el pasivo dónde aumenta? El haber. En el A ver. haber. En el haber. Perfecto, entonces tendría un documento por pagar, ¿ya? Entonces, ya, vamos viendo preguntas, o sea, alternativa por alternativa. Me dice, cargo en maquinaria, abono en efectivo. Cuando yo digo cargo, es decir, que le estoy poniendo como un monto en el debe, ¿ya? Entonces, cargo en maquinaria, abono en efectivo. ¿Ese podría ser? No. No, Porque ¿por dice qué? efectivo. Porque, claro, dice efectivo y nosotros estamos pagando con un documento por pagar. Cargo en efectivo, abono en documento por pagar. ¿Podría ser? ¿Sí? No. No. No, porque nosotros estamos cargando la maquinaria. Ah, C, cargo en documentos por pagar, abono en maquinaria. No. no. Tampoco. Por lo tanto, sería cargo en maquinaria y abono en documento por pagar. No tenemos el monto porque el ejercicio no nos dice, pero le vamos a poner XX y XX. ¿Ya? Entonces, la respuesta es la B. Una pregunta, Dime, ¿a qué se refiere con cargo y abono? ya, cuando tú dices cargar es que estás registrando en el debe, ¿ya? Y cuando dices abonar es que estás cargando o como registrando en el haber. Es como otra, es como un sinónimo, ¿cachai? Ya, perfecto. Ahora Gracias. Esos conceptos tienen que Em, tenerlos muy en mente porque los van a ocupar por mucho tiempo, ¿ya? sí. Y Eh, son, hay varios sinónimos, esa es la cosa. Entonces también tienen que tener muy pendiente de eso que cuando les digan cargar, ustedes dicen como, ah, ya, debe, al tiro. Ya, buenísimo. Gracias. De nada. ya. Antes de continuar con la 2, me estaban diciendo por el chat que quieren que les expliquemos como el concepto de devengado. Así que lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. En la contabilidad ustedes tienen que anotar todo, por así decirlo, tanto cuando reconocen como cuando pagan, ¿ya? El devengado es un concepto de reconocimiento, como que yo estoy anotando que voy a pagar a futuro algo o que me van a pagar algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo sé que yo tengo que pagar sueldos el mes siguiente, yo como yo sé hoy día que tengo que pagar los sueldos del mes siguiente, tengo que reconocerlo, ¿ya? Por eso se crea la cuenta sueldos por pagar. Y al momento que yo lo pago, se salda esa cuenta con el pago con gasto por sueldo, ¿ya? Espero que haya quedado un poco más claro. Recuerden, es como que yo, cuando yo estoy reconociendo algo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Si yo sé que algo va a pasar, lo tengo que devengar, ¿ya? Y cuando pasa, tengo que pagar lo que devengué, ¿ya? No sé si ahí quedó más claro el concepto o quieren que lo veamos de otro punto. Tengo una duda, porque Martínez en las clases daba el ejemplo de cuando uno, por ejemplo, contrata a un trabajador, ahí no es un pasivo, pero porque no ha trabajado. Pero ahí no entiendo por qué no contaría si es que, o sea, desde el primer día que empieza a trabajar, ahí se contaría como el pasivo sueldo por pagar o cómo. Es que generalmente los sueldos van con unas fechas, ¿ya? Por ejemplo, dice yo pago los sueldos el 10 de cada mes, ¿ya? Entonces, en ese mes, o sea, hasta el 10, por ejemplo, el trabajador en verdad no ha trabajado, no tengo por qué reconocerlo si yo lo pago el 10,
¿ya? Tienen que ver más bien con las fechas. Por eso. Ya. ¿Cachai? Como si yo voy a pagar, si yo le pago los salarios al 10, por ejemplo, yo pago salarios el 10 de junio y estamos, no sé, a 5 de abril. El 10 de abril, por ejemplo, yo ahí sé que tengo que pagarle al trabajador el próximo mes, ¿ya? Entonces ahí empiezo a devengar los salarios y va a pagarlo el próximo mes. Pero antes de eso, por ejemplo, yo no sé si el trabajador va a seguir trabajando o va a renunciar o quizás qué le pasa. Ya tiene que Ah, igual trabajar todo el tiempo. ya. Ya, pero que ahí ha quedado un poquito más claro. Rodrigo. Sí. Y todo eso se tiene que anotar, ¿verdad? Sí, o sea, en los asientos contables. Cuando se pidan acá los asientos del mes y si llega, por ejemplo, se contrata a trabajador que se le paga a tal fecha a partir del próximo, o sea, ahí va a estar la fecha, pero devengan esa fecha y lo pagan el siguiente mes. Ya todo eso tiene que ir anotado, por si acaso. Ya. ¿Ya? Siempre traten de anotar todo, o sea, traten de dejar siempre como lo más claro posible todo tipo de transacciones, ¿ya? Esto es más bien soltar la mano. A medida que vayamos haciendo ejercicios, van a ir como aprendiendo qué anotar y qué no, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahora estamos listos para hacer la 2, que no tiene nada que ver con devengado. Una empresa permite a los clientes pagar con tarjetas de crédito. La emisora de tarjetas hace un cargo del 3% del total de la venta. Cuando un cliente usa una tarjeta de crédito para pagar 200, la empresa debería. Ya, ¿qué nos está diciendo la pregunta? O sea, la explicación de lo que hace la empresa. Antes de responder directamente a la alternativa. ¿Alguien? Se Que me los cortó clientes justo. pagar con tarjeta, sean crédito. Ya que los clientes van a pagar con crédito, ¿ya? Pero, ¿qué nos está diciendo que tiene que hacer la empresa a la empresa que maneja las tarjetas de crédito? Tiene que darle el 3% del total de la venta. Ya, entonces, ahora que sabemos que, por ejemplo, un cliente paga, la empresa le tiene que dar a la otra empresa el 3% de esas ventas. Ahora que tenemos claro eso, podemos ver la alternativa que con eso se van a poder, por así decirlo, descartando. Entonces, nos sale debitar efectivo por 200. ¿Se debería hacer eso? No. Ya. ¿De Abonar, evitar a qué se asocia? o sea, va más bien como al debe, pero en este caso no nos convendría porque nos están preguntando qué tiene que hacer la empresa del que, por ejemplo, no sé, va a poner empresa A con la empresa de tarjetas de crédito, ¿ya? La empresa A le tiene que pagar lo que costó, no sé, el secador de pelo a la empresa de tarjeta. No. Ya, por eso se descarta la A, por ejemplo. ¿Ya? Después nos dice, abonar ingresos por venta por 194. ¿Estaría bien? No, Ya, No. porque son 200. bien. Debitar gastos por servicio de tarjeta por 6. Por si acaso, el 3% de 200 es 6. Sí. Sí. Ya, bien. Porque ahí nos está diciendo que nosotros Sí. vamos a anotar en la cuenta debe gastos por servicios por 6. ¿Ya? Puede ir, no sé, contra caja, por ejemplo, y porque recuerden que los gastos se comportan como un activo, entonces aumentan en el debe. Ahí estamos diciendo que nosotros estamos pagando los gastos por servicio de tarjeta. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la 2? Porque ya pasamos en la D y la E. ¿Alguien? ¿Todos bien? No. Ya, perfecto. Entonces ahora estamos listos para el ejercicio. Ya, ahora vamos a soltar un poco más la mano con el tema de los asientos. Entonces, para que vayan participando. Ya, dice, ejercicio 1. Juan inicia una empresa con 10 millones. El 1 de agosto y durante el mes se realizan las siguientes actividades. El 2 de agosto arriendo por un local de 300.000. 3 de agosto se compra maquinaria por servicio de 250.000. El 5 de agosto Juan se da cuenta de que necesita un vehículo para su negocio, por lo que se compra una moto de 3 millones pagando 20% en efectivo y el resto a crédito.
El 15 de agosto se recibe pago por servicio prestado 2.450.000. 28 de agosto se paga por publicidad, mes de agosto 800.000. Y el 30 de agosto se pagan sueldos por agosto total de a 1.100.000. ¿Ya? ¿Qué es el primer asiento que tenemos que hacer? El inicial. Debe 100 millones. ¿De efectivo? Ya. Los 10 millones. en efectivo. Bien. ¿Cuáles serían las cuentas? Banco. Vamos. Caja. Ya, caja, sí. Por si acá, alguien dijo banco, eso no estaría mal, pero solo en un caso concreto, ¿ya? Aquí nosotros no sabemos, por ejemplo, si la empresa cuenta con cuenta corriente, ¿ya? Pero ya sería especificar mucho. Cuando no tengan como esa certeza, pónganle caja o efectivo, ¿ya? Porque ya sería ahondar mucho en ponerle banco porque no sabemos si tiene cuenta corriente o no. ¿Contra qué? Seguridad social. Bien. Por 10 millones. ¿Vamos bien hasta ahora? Ya. Entonces, ahora vamos a la siguiente. Arriendo de un local por 300.000. ¿Qué pondrían en el asiento? Gasto por arriendo. Ya. ¿Contra? Digo, ¿Maquinaria? Caja. Estamos en el arriendo del local. Contra caja, bien. Todavía no llegamos al 3 de agosto. Lo siento. Por 300.000. Ahora sí, 3 de agosto. Se compra maquinaria por servicio por 250.000. ¿Quieren los asientos? ¿Efectivo? O sea, maquinaria contra caja, ¿no? Bien. Ya lo habíamos practicado antes en la pregunta alternativa. Ya. Ahora se complica un poco más la cosa. Juan se da cuenta que necesita un vehículo para su negocio, por lo que se compra una moto de 3 millones pagando 20% en efectivo y el resto a crédito. O sea, el 80% lo va a pagar después. ¿Cómo sería el asiento? ¿Qué colocaríamos primero? La Maquinaria. moto, ¿Maquinaria? Ya, vehículo. Vehículo. no es maquinaria porque es vamos a entrar más hondo. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, que, no sé, construye almohadas, una cosa cualquiera, un vehículo me serviría para construir la almohada? Eh, No. Entonces, o sea, podría servir para repartir, pero no para construirlas precisamente. Ya, entonces por eso anotémoslo como vehículo y no como maquinaria y hacer un poco esas diferencias. ¿Ya? ¿Contra qué iría? Caja y cuentas por pagar, ¿o no? Efectivo o caja. Ya, caja y cuentas por pagar. ¿Cuál es el otro nombre de cuentas por pagar? Para que se vayan acostumbrando igual a los sinónimos y cosas así. Abonar no era. No, eso es de los Crédito. asientos. Pero, por ejemplo, el otro sinónimo que pueden ver cuentas por pagar es proveedores, ya por si alguna vez lo ven, para que hagan esos símil. Cuentas por pagar es lo mismo que proveedores y cuentas por cobrar es lo mismo que clientes, ya por si en algún ejercicio ven esos términos, para que sepan que no son términos nuevos y son conocidos ya. ¿Cuenta por pagar qué era entonces? Cuentas por pagar es lo mismo que ponerle proveedores, ¿ya? Que muchas veces se ocupan mucho estos dos términos, entonces si ven proveedores, para que sepan que se está refiriendo a cuentas por pagar, y si ven, por ejemplo, clientes, sepan que se está refiriendo a cuentas por cobrar, ¿ya? Es como lo mismo cuando ven caja y efectivo, que es lo mismo, son cuentas símil, ¿ya? Entonces, 15 de agosto. Y oye, Sí. una pregunta. ¿Que proveedores puede ser lo mismo que acreedores? Acreedores. No, Espérame, no. generalmente el término acreedores se dedica más como a los que te prestan plata. Ya, ¿Ya? perfecto. Entonces, proveedor es más como el que te da el suministro y acreedor es como más el que te va a dar los recursos, como el que te va a dar plata. El que te va a prestar plata va a hacer tus operaciones, ¿cachai? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, 15 de agosto. Se recibe por servicio prestado de 2.450.000. ¿Cómo sería el asiento? Caja. Ya. ¿Y servicio prestado? Cuentas por Ingreso pagar. por
Ingresos por servicio. Bien, ingresos por servicio. Cuando ustedes realicen un servicio o alguna venta, siempre tienen que reconocer ese efectivo que nos está entrando contra ingresos, ¿ya? En este caso es ingreso por servicio porque nos está diciendo que nosotros estamos prestando un servicio. Pero si nosotros estuviéramos vendiendo un producto, ¿cómo sería el asiento? ¿Cómo? ¿Perdón? Ya, en este caso es caja con ingreso por servicio. A ver, lo voy a repetir. Cuando nosotros realizamos alguna actividad o una venta que es remunerada, nosotros tenemos que reconocer la percepción del ingreso que nosotros tuvimos, ¿ya? ¿Ya? Por eso le hacemos caja contra ingreso. Si nosotros, perdón, se me atoró la voz. Si nosotros estuviéramos realizando una venta, ¿ya? Y no un servicio, ¿cómo sería el asiento? Ingreso por ventas. Bien. Era para continuar. ¿Te sube para leer el siguiente asiento? Y ahora nos dice, se paga por publicidad mes de agosto 800.000. ¿Cómo sería el asiento? Gasto por publicidad y caja. Bien. Y ahora el 30 de agosto nos dice, se pagan sueldos por agosto total a 1.100.000. Pregunta, ¿estamos devengando o estamos pagando? Pagando. Bien. Si nosotros no hubiera dicho, se reconocen, por ejemplo, salarios, o habría que pagar salarios, estaríamos devengando. Pero en este caso, como hay que pagar salarios, sería gasto por salarios contra caja. Rodrigo Calvo. Una pregunta, ¿Sí? en el caso que hubiese sido como se reconocen, no sé, sueldos por esa cantidad, ¿cómo uno escribe ese devengado aquí El en este libro? devengado sería, por ejemplo, yo lo que como lo ponía era sueldos por pagar contra gasto por salario, ¿ya? Y una vez que hubiera que reconocer el gasto por salario, o sea, había que pagar el gasto por salario, había que poner, perdón, era al revés. Era gasto por salario contra gasto por salarios por pagar. Y una vez que había que pagarlo, ponía gastos por salarios por pagar contra caja, ¿ya? Vale, perfecto. Gracias. Una consulta, Sí. ¿siempre va arriba el debe y después la ver? Sí, para mantener el orden, sí. El debe siempre va al lado izquierdo y el haber siempre al lado derecho, ¿ya? En ese orden, pero igual algunas veces a algunas personas le ponían, por ejemplo, se le olvidaba una cuenta y ponía más abajo, entonces para no borrar el asiento, es como si lo pusieran al lado izquierdo de nuevo, ¿ya? No al lado derecho, más abajito, ¿ya? Pero sí. Ya. Es como para mantener el orden, pero igual si se le olvidó una cuenta, para no que no borren todo, pueden ponerlo, hacen el orden común. Ya, entonces vamos ahora con el libro mayor. Ya, entonces, como yo les expliqué en un principio, cuando vamos a hacer el libro mayor, ya primero tenemos que hacer una cuenta T por cada cuenta que nosotros hayamos creado acá. ¿Ya? Entonces, acá primero tenemos uno que se va a llamar caja, capital social, gasto por arriendo, maquinaria, gasto por publicidad, cuentas por pagar, vehículos y gasto por sueldo. Ya, entonces, si ustedes se fijan, está absolutamente todo y eso es lo que hay que hacer. No se nos puede quedar absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, empecemos primero por la caja. ¿Cuál es el primer reconocimiento que deberíamos hacer acá? Los 10 millones. Deber 10 Ya, millones. exacto. Aquel lado era el debe. Izquierda. Izquierda, perfecto. Entonces, 10 millones. Después, ¿cuál sería el siguiente? Los 2 millones, 450. No, te El saltaste el de abono por 300.000. El haber de 300.000. Exacto, haber de 300.000. Después, Haber de 250. haber de 250, perfecto. Ya, Haber de 600.000. perfecto. ¿Qué más? Después viene el debe de 2.450.000. Perfecto. Después, El Haber de 800.000.
A ver, de 800.000. Y por último, La verde 1.100.000. perfecto. Ya, entonces, ¿dónde nos va a quedar el saldo? ¿A qué lado? ¿El derecho? ¿Al lado seguro? No. Izquierdo. Ya, mira, Izquierdo. primero probemos. Voy a hacer la suma de cada uno. Entonces, la suma de esto y después voy a hacer la suma de esto. Entonces, ¿qué lado nos dio mayor? Acá, ¿cierto? Por lo tanto, el saldo va a quedar sí o sí en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el saldo? Va a ser los 10 millones más los 2 menos todo lo que está en el haber. Uy. Ahí. ¿Ya? Entonces tenemos un saldo deudor en caja. Entonces aquí vamos a poner saldo deudor. Ya, el capital social. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, de 10 millones. 10 millones al haber. Exacto. Y nada más, porque si se fijan, ya no tenemos ningún cargo acá por capital social. Entonces, ¿dónde quedaría? ¿En qué saldo? Acreedor. Acreedor. Entonces, 10 millones y quería saldo acreedor. Gasto por arriendo. Tenemos, El debe de 300.000. perfecto. ¿Y tenemos algo más? No. No, entonces nos queda el saldo deudor. La maquinaria. ¿Se incluyen vehículos ahí? Como por... No, no, hay otro. están separados. El debe 250. Perfecto. Debe de 250.000. Entonces nos va a quedar el debe, por lo tanto el saldo deudor. El gasto por publicidad. El debe de 800. Exacto. Al debe 800.000, por lo tanto va a quedar aquí mismo. Al debe y por lo tanto también va a ser un saldo deudor. Cuentas por pagar. A ver, de 2.400.000. Exacto. Y no tenemos nada más. Entonces, y sería saldo acreedor. Los vehículos. Debe 3 millones. Millones. Exacto. Debe por 3 millones. Entonces, millones y quería un saldo deudor. Los gastos por sueldo. Debe 1.100.000 1.100.000. debe. Debe por acá. Entonces Una saldo, dime. ¿Qué pasó con lo de la caja? Que no caché ahí por qué falta la otra suma. Y no me como calza ese 9 millones. ¿Por qué no te calza? O sea, sería los 10 millones más los 2 millones menos todo el saldo acreedor. ¿Cachai? Ese es tu saldo y finalmente en qué va a quedar tu cuenta. Entonces, ya, todas tus entradas de caja menos todas tus salidas. Y ese es tu saldo, ¿cachai? Ya, después de sumarlo hay que hacer la diferencia. Ya. Exacto, siempre. Gracias. Ya, y me acabo de dar cuenta que me faltaba uno. ¿Cuál me falta? Ingresos por servicio. Exacto, me falta ingresos por servicio. Entonces, ingresos por servicios. Entonces, ¿cuánto es? En el haber, 2 En el millones haber. 450. Perfecto. Entonces sería 2 millones y por lo tanto aquí es un saldo acreedor. ¿A alguien le quedó alguna duda? Esto, bueno, quizás el menos intuitivo era la caja, lo que me había preguntado Antonia, que por qué me daba 9.400.000.
¿ya? Porque todo lo demás era súper fácil porque ya tenía solamente una cuenta y me quedaba eso de saldo. Pero el saldo no es simplemente la suma de lo que me dan el haber, sino que tiene que ser el saldo de todas las entradas menos las salidas, ¿ya? Entonces, esa es la lógica. Como es un activo, al lado izquierdo en el debe dan todas mis entradas de caja y al lado derecho todas mis salidas. Entonces hago las entradas menos las salidas, me da 9.400.000. ¿Ya se entendió? Sí, yo tengo una duda, Dime. que aún me cuesta entender un poco el deber y el debe y el haber, y por qué en la primera parte, como en el 1 de agosto, en caja hay 10 millones en debe y después en capital social 10 millones en haber, como, ¿por qué está la misma? ¿Cuál es la lógica de eso? Sí, no entiendo. Ya, mira. Entonces me están diciendo, ya, Juan inicia una empresa con 10 millones el 1 de agosto, ¿ya? Entonces tenéis que pensar que Juan es como el accionista de esta empresa. Entonces él a su empresa va a aportar 10 millones. Y estos 10 millones va a estar representados por caja, por efectivo. Ya eso es lo que tiene para toda su empresa, ¿ya? Pero primero, nos tenemos que acordar que hay un principio súper importante en la contabilidad que es la partida doble, ¿ya? Entonces, si yo estoy aportando en caja 10 millones, tengo que reconocer en el patrimonio que yo puse esos 10 millones, sí o sí, ¿ya? Porque al final el patrimonio va a representar estos aportes o esto como este valor de tu empresa, entre comillas, ¿cachai? Entonces, por eso lo estoy como registrando, porque yo realmente ingresaron a mi empresa 10 millones, pero aparte en mi capital social yo estoy aportando esos mismos 10 millones porque lo tengo que registrar como en esta partida doble, ¿se entiende? Sí, entiendo. Y el debe sería como lo que me entra y el haber es lo que sale, ¿o no? Algo así. Depende. Depende O de la sea, claro, cuenta. depende de la cuenta, porque si es una cuenta de activos, ¿cachai? En el debe es donde van a entrar tus activos, donde van a entrar a tu empresa, claro, donde entran a tu empresa es en el debe, para los activos, ¿cachai? Pero cuando tú estás hablando de los pasivos o el patrimonio, entran en el haber, ¿cachai? Se invierte el orden, ¿cachai? Eso es lo que queríamos mostrar con el La resumen. ecuación. Entonces, acá, en el debe van a aumentar los activos y los pasivos, o sea, esto es como que están entrando a tu empresa, y al haber aumentarán los pasivos, patrimonios e ingresos, ¿cachai? Entonces, si a tu empresa está entrando una deuda, tú pediste una deuda, va a aumentar en el haber, ¿cachai? Y yo voy a aumentar, o sea, voy a reconocer esta deuda que tengo en el haber. ¿Ya? Lo mismo con el patrimonio, aumentó el capital social, ¿ya? Por lo tanto, lo voy a registrar en el haber. Lo mismo con los ingresos, ¿cachai? ¿Se entiende? Sí, bacán, ya entendí. Bacán. La ecuación contable, véanla muy bien, ya que eso les va a aclarar mucho para más adelante cuando les pidan hacer muchos asientos. Se les va a aclarar un poco más la cosa, porque esto, a medida que lo vayan haciendo, tal vez se pueda volver un poco más enredado. Entonces, es preferible que suelten la mano ahora y hagan esa diferencia, ¿ya? Se tienen que aprender muy bien la ecuación. Y Sí, donde yo me acuerdo aumente, también cuando vi conta uno que decía como, ya, pero ¿por qué debe? O sea, si debe es como que me deben plata. Y no se guíen por el nombre literal como de las cuentas, como que creen un nuevo concepto de esas palabras que ustedes conocen, que es la contabilidad, como que sepárenlo de lo que ustedes conocen de antes, ¿ya? Eso, súper importante. Otra pregunta, en Ujú. la... ¿Podéis volver al ejercicio, por fin? Sí. Ahí, ¿qué pasaría si, por ejemplo, las entradas son menores que la salida? ¿Puede quedar en negativo? ¿O qué pasa en ese caso? en ese caso, o sea, estamos hablando de los asientos de los mayores. Del libro mayor. Como ahí cuando se hizo como la suma y después la diferencia. Ya, no es que no vaya a pasar nunca, puede pasar, pero no debería pasar, ¿ya? Porque si queda negativo, te estás diciendo que tu empresa tiene, tiene efectivo negativo. Es muy raro que pase y probablemente nunca les vaya a ocurrir, ¿ya? Si están No, poniendo, le está pero puede dando efectivo pasar. negativo, es muy No raro. sería raro. ¿Ya? O sea, al final, ¿tú estás pensando qué pasaría si acá te da negativo? Sí.
Ya, si aquí te da negativo es porque aquí no tiene que ir, ¿ya? O no, si tú haces la suma y la resta y te da acá negativo es porque tenía que ir primero al lado derecho. Entonces, el número siempre te tiene que quedar donde aquí esté el número superior, o como el número mayor, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si aquí te dio negativo, eso ya te da una señal que esta parte era más grande que la parte de acá, o sea que las salidas fueron más grandes que las entradas. Por lo tanto, acá nos tendría que haber quedado un saldo acreedor, ¿cachai? Ah, ya. Eso es súper importante, como que nunca les debe dar acá un número negativo, sino que si le da negativo a un lado es porque sí o sí iba al otro lado, ¿cachai? Mucho juego en eso. Y una pregunta, en las cuentas, en la caja, ¿no faltarían los 2.400.000? ¿O por qué no se ponen las cuentas por pagar ahí? Porque las cuentas por pagar, como su nombre todavía nos dice, nosotros tenemos que pagarlo, ¿ya? En los mayores agrupamos las cuentas que son iguales, ¿ya? Siempre. Entonces, si nosotros si hubiéramos, por ejemplo, cliente o cosas así, tenemos que hacerlo todo por separado. Por eso cada uno va por su nombre, ¿ya? Pero nosotros todavía no pagamos esa deuda, por eso todavía no les contamos a caja, ¿ya? Si nosotros lo hubiéramos colocado en el lado de los acreedores de la caja, estaríamos diciendo que nosotros ya pagamos esa deuda, ¿me cachai? Como que ya se nos fue ese efectivo, pero todavía nosotros lo tenemos. Por eso. Ah, ya, gracias. Perfecto, entonces con eso, si no tienen más dudas, terminamos la ayudantía. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Hay algún orden en el que cuando yo hago libro diario, en qué orden tengo que ir poniendo las cuentas? ¿En qué sentido el orden? O sea, como... Por ejemplo, en cada fecha yo ya tengo varias cuentas y de repente el orden en que las voy registrando. Por ejemplo, ahora aquí pusieron siempre primero las que primero debían y después el haber. Ya, siempre es que así? eso es como una convención, ¿cachai? Tú siempre pones primero lo que te debe en el debe y después pones en el haber. Esa es la forma correcta de hacerlo, ¿cachai? Pero si tú pusieras al revés, igual se entendería, no estaría incorrecto, pero formalmente se debe presentar así, ¿cachai? Entonces, si tú me pones el capital social arriba, pero igual me lo estás poniendo en el haber, eso está bueno, ¿cachai? Pero en el formato no está bueno, ¿cachai? En la matriz. Por ejemplo, si se le olvida una cuenta, nadie los va a piedrar porque la pusieron, por ejemplo, después del... No sé, imaginemos que se nos hubiera olvidado, por ejemplo, del 5 de agosto poner caja. Nosotros perfectamente pudimos haberlo puesto... No, mal ahí. Si hubiéramos tenido otra cuenta que aumentaba en el debe, y si lo hubiera olvidado después de haber puesto cuentas por pagar, perfectamente la ponen ahí y la ponen después en el debe. ¿Cachan? No van a ahorrar el asiento entero. Mientras vaya en el lugar, en el correcto de debe y haber, no habría problema. Claro, tú decís como en el ejemplo de que en verdad era un vehículo y un camión. ¿Cachai? Entonces el camión valía, no sé, qué sé yo, 1 millón. En ese caso, Sí. eso sí, o sea, claro, no es lo correcto, pero igual si es que no les queda Pero espacio, el como que contenido en sí podían está hacer. bueno, no está malo. Claro. ¿Ya? ¿Tienen más dudas? Yo tengo una duda. Dale nomás. Más que nada al principio llegué y hablaron algo de caja contra caja, eso como que lo hablaron rápido, yo llegué recién. ¿De qué se refería a eso? ¿Caja contra caja? Uy, sé. no sé. ¿En el resumen o en los ejercicios? No, fue de condición el de 1 de agosto, como por A ahí, ver. hablaron algo de caja y que ingresaba y después hablaron contra caja. Ahí, algo así yo escuché. Sobre el reconocimiento de que no, cuando se aporta capital social y que caja aumenta en el debe y capital social como un patrimonio aumenta en el haber, ¿eso? Supongo, es que era por eso, es como para contrarrestar, que siempre como entra algo, también sale, no registrarlo. Sí, la propiedad Cuando estáis explicando el de de... vengado. Según yo es eso, cuando estáis explicando el de vengado. No, porque no lo expliqué en el 1 de agosto. Sí, pues lo No, pues explicaste cuando ya estábamos acá. lo expliqué en la página 1, en la alternativa 2.
Igualmente pero- el video va a estar subido en el canal, por si Ah, acaso. ya. Ya, esto está siendo grabado, va a ser subido porque Sí, pero raro que hayamos dicho caja contra caja, porque no sería muy capaz. raro. Ya. No, si era por eso mismo me causaba. Ya, igualmente el video va a estar grabado porque en verdad nos vemos. Ya, Y no, el igual. archivo igual, conceptísimo. el archivo igual lo van a subir por Sí, al webpush. todo. Ya, listo. Gracias. De nada. Yo tenía una duda. Los documentos por pagar también pueden aparecer como proveedores, ¿no es cierto? Como lo que pusiste ahí abajito como cuentas por pagar igual proveedores, también me pueden decir proveedores, puede ser un documento por pagar también, ¿no? Es que yo lo que entiendo más bien por documentos por pagar es como un cheque, como un papel que yo tengo que pagar, ¿ya? No es como, Sí. por así decirlo, la persona. Si tú me dices documentos por pagar, lo que yo pienso por lo menos es un cheque, por ejemplo, algo que yo tengo que pagar más adelante, Sí. ¿ya? Pero cuando tú Entonces, sale a los proveedores se le pagó tanto, ¿cachai? También puede figurar como un documento por pagar eso, a los proveedores, ¿o no? Claro, pero te tendría que decir, onda, explícitamente que tú le pagaste a esos proveedores con un pagaré, ¿cachai? Entonces ahí podría registrarlo como un documento por pagar. Pero, pero si al final tú directamente le debes plata al proveedor, ahí sí se tiene que registrar como cuenta por pagar o como proveedores, ¿cachai? Como que no es lo mismo el concepto. Sí, sí. Sí. Aquí está viendo el ejercicio, salía créditos documentados, algo así. Entonces ahí Claro, está como la relación. Ya, gracias. de nada. ¿no hay más dudas? Yo tengo una duda. Ah, Es perfecto. que en cada cuenta siempre tiene que haber mínimo así como 2 cositas, así como en un agosto que es caja y capital social. No podría ser solamente capital social y reconocer No. que el patrimonio son 10.000. No. Ya, por lo que yo entendí la duda, nunca se me ocurra hacer eso. Ya, siempre van a haber mínimo 2 cuentas porque por la ley de partida doble, por así decirlo, de la contabilidad, siempre tiene que haber mínimo 2 cuentas. Ya, siempre te tiene que calzar con otras cuentas. Ya, el asiento siempre va a calzar y no puede, por ejemplo, ir solo caja sola. Tiene que ir caja y algo más. ¿Ya? Ya, lo de caja siempre está. O sea, me Eso refiero, tiene por que ver con el ejemplo, equilibrio de activo, ¿no? De activo sí, contra pasivo más patrimonio. sí, siempre tiene Sí, que ir algo contra algo más, no puede ir una sola cosa, ¿ya? No, por ejemplo, que lo dicen con caja, pero siento que estamos abusando mucho de la caja. Pero, por ejemplo, no puede ir maquinaria sola, tiene que ir maquinaria contra caja. Nosotros estamos desembolsando algo para pagar esa maquinaria, algo nosotros estamos haciendo para tener esa maquinaria, ¿ya? O cuando vendemos una máquina, nosotros algo estamos reconociendo al vender la máquina. Siempre va a haber algo con inverso para cumplir la ecuación de activo igual pasivo más patrimonio, ¿ya? Así que mínimo siempre van a tener 2 cuentas y el asiento siempre tiene que calzar. No puede quedar un lado un número y al otro lado distinto. Por ejemplo, en el primero no podíamos tener caja por 11 millones y capital social por 10, ¿ya? Siempre tiene que quedar igual el asiento en ambos lados. claro. O sea, y eso es lo que dice Rodrigo, es súper importante. Siempre les tiene que calzar el debe y el haber, ¿ya? Y al principio, obviamente a mí me pasó mucho, y yo creo que a Rodrigo también, es que de repente no te calzaba y uno se ponía creativo así, donde no te calzaba esto y tú casi que creáis una cuenta nueva. Eso les va a pasar, onda, va a ser como inevitable. Pero entre más ejercitación ustedes hagan, como Menos que ya van a agarrar como el ritmo de esto y van a ir cachando qué cuentas van para qué cosas, como que ustedes tienen que entender mucho como la causalidad de por qué están pasando las cosas. Entonces, al final, ya, si está aumentando mi caja, ya, pero ¿por qué está pasando eso? Ah, porque al final el dueño está aportando plata, por lo tanto, aumenta mi patrimonio. Entonces, siempre como que tienen que buscar esta causalidad para como hacer compatibles esta partida doble de la contabilidad. Ya esa es como la lógica. Así que estaríamos, ¿no? Estaríamos tití. ¿Alguien más tiene alguna duda? Eso, pues ya les vamos a subir apenas podamos, o sea, lo antes posible.